estudió el libro Los medios de la modernidad, el último capítulo, que es la reinvención de la propiedad pública. Los compañeros que están con este capítulo es Cristina Collantes, Lady Joya, Juan Carlos Cabrera y Carlos Correa. El capítulo está dividido en 4 categorías: propiedad pública más allá del Estado, propiedad pública más allá de la visibilidad, hacia una renovación de una política democrática y hacia una ética de la responsabilidad global. Para contextualizar un poco estos capítulos, estas categorías, entonces vamos a hablar un poco sobre la reinvención de la propiedad pública, donde efectivamente en dicho capítulo se hablaba sobre la reinvención de las políticas públicas que debe tener el Estado en cuanto a los medios de la modernidad. Dicho esto, hay también una dicotomía entre la entidad pública y la entidad privada. Hay una pugna, hay un versus entre lo público y lo privado, ya que lo público tiene unas limitaciones bastante fuertes en cuanto al aprovechamiento de las medios de la modernidad, mientras que la propiedad privada tiene unas ventajas y oportunidades con las que no puede contar la propiedad pública en muchos casos. ¿Cómo se ve esto reflejado? Esto se ve reflejado pues, en el conglomerado y empresas que manejan los medios masivos de comunicación. Las limitaciones se ven en la propiedad independiente que quiere dar a conocer una información o expresar alguna comunicación hacia el público. Bueno, ese es el planteamiento principal que estamos ejerciendo acá. Otro importante planteamiento que sigue en el libro es hacia una teoría de la comunicación más allá del Estado, donde ejemplifica que los ciudadanos deben contar con más recursos para recibir la información. La subcategoría que voy a manejar es la propiedad pública más allá del Estado, la cual se da con el desarrollo de la actividad política y social. Este desarrollo se dio muy en base a la imprenta, la cual explotó en los Países Bajos en el siglo XIII. Esta imprenta genera expresión libre, que estos procesos se dan en el siglo XIX con la globalización de la información y el contenido de esta información, lo cual genera una interconexión. Esta expresión libre genera opinión pública, que es diferente a la opinión del Estado. Esta opinión genera libertad de prensa, que produce una visualización del abuso de poder. Esta libertad de prensa debe ser promovida por pensadores libres. Otra parte importante de esta subcategoría es el principio del pluralismo regulado, el cual necesita promover o crear una estructura que contenga organizaciones plurales, es decir, que las empresas independientes tengan más espacio y más comunicación e información. La promoción de estas empresas se logra por la intervención del Estado, lo cual genera una descentralización del poder económico. Eso también se logra a través de una intervención del Estado, lo cual genera una descentralización del poder económico. Que este poder económico necesita ser regulado, vigilado e instructivo por medio de las leyes, para así lograr una separación del Estado. El segundo ítem es la visibilidad más allá de la localidad. Thompson nos invita a pensar en otro sentido a la propiedad pública. Nuestra tradición está formada por modelos muy antiguos que se remontan a Grecia, que consisten en pensar la vida pública en una copresencia, viendo cara a cara y en una relación directa en donde se forman discusiones y se toman decisiones. Sin embargo, esto hoy ya no es tan vigente por la aparición de las nuevas tecnologías y de los medios. Thompson plantea la pregunta de cómo actuar ante esta diferencia. En primer lugar, nos invita a evitar dos respuestas. La primera es defender el modelo tradicional de copresencia y en segundo lugar,
entender a las medias y a la mediática, por ejemplo a la televisión, como una extensión de una conversación, puesto que, por ejemplo, si es un programa de televisión en vivo, no sería un diálogo directo, sino más bien una hibridación de una comunicación. La propiedad pública mediatizada no está localizada y es indeterminada en la medida en que los medios escogen qué información reproducir y en qué manera la reproducen. Además, es dirigida a personas que no están en el mismo contexto y no están en el mismo espacio. En cuanto a la visibilidad y a la invisibilidad, Thompson nos cita un caso de un ataque a un hombre de negro por parte de unos policías. Por ejemplo, este caso, que debería ser meramente del ámbito judicial, se vuelve una información pública. Y en la medida en que fallan a favor de los policías que agreden al señor, la gente empieza a verse identificada con la falta de justicia y la falta de igualdad para todos. Un caso que debería ser privado porque es judicial se vuelve público gracias a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio, a la prensa. La gente tiene el acceso a él. Bueno, continuando con el capítulo de octavo que teníamos de media de la modernidad, estamos para la tercera subcategoría, que es hacia la renovación de la política democrática. Entonces ahí nos habla de un espectro muy importante sobre la democracia que debe garantizar el ejercicio de poder para todos los ciudadanos. Entonces, efectivamente, el control los debe tener todos los ciudadanos y únicamente no solo el ejercicio de poder del Estado-Nación. Como vemos, efectivamente, en la actualidad está totalmente politizado el ejercicio de poder. Únicamente las esferas de poder económico bastante autosuficiente pueden tener instancias de comunicación hacia los ciudadanos que nosotros tenemos. En este caso, él plantea 4 grandes factores que están fallando en la actualidad, 4 grandes problemas en los cuales él plantea una acercación al problema y pues plantea cómo podría solucionarlos al final, en el último subcategoría de nuestro libro, del capítulo octavo. La primera es el nivel de cinismo y desilusión de las instituciones políticas. Ese primer ítem habla específicamente de la falta de credibilidad que tienen los ciudadanos hacia las instancias de poder, hacia los funcionarios públicos que los representan. A través de los años han perdido credibilidad gracias a sus acciones, y más cuando tienen la posibilidad de verlos en vivo, en directo o en otras ocasiones. Además de eso, habla sobre la profesionalización de la política. Ese término de profesionalización de la política habla efectivamente que ya hay un currículo, una línea a seguir de cada político para continuar con los medios masivos de comunicación y cómo debe comunicarse con las masas. Tiene un currículo por el cual el político puede hablar y no hablar dependiendo del tema que esté politizado o con el cual él se sienta identificado. En este caso, además de la profesionalización de la política, que es un paso que siempre se ve en estos casos, está la burocratización de los partidos políticos. Esta burocratización de los partidos políticos es una segmentación del poder que efectivamente está reflejada en los partidos políticos, donde tienen una idea la cual únicamente debe ser vista hacia una audiencia específica. En este caso no hay oportunidad para que una persona independiente, un partido independiente, pueda expresar las ideas que tiene en cuanto al tema efectivamente que estén representando. En este caso es el primer ítem, más o menos lo más específico en este caso. Partiendo del nivel de cinismo está la coexistencia y el despliegue de desigualdades del mercado. Entonces ahí es donde el autor nos indica que la reducción de desigualdades debe ser un valor agregado para que haya un cambio en la renovación de la industria democrática, ya que los poderes económicos absortan las pequeñas industrias independientes que quieren dar un punto común diferente a lo que vemos realmente en la actualidad. En este caso debe haber, como efectivamente se vio en el segundo categoría, debe haber una intervención del Estado, donde haya unas leyes que generen que todo sea una participación libre y una participación igual para todos. En este caso, pues ustedes ven efectivamente estas leyes todavía no están generadas y no creo que se vayan a generar debido a los poderes económicos que quieren hacernos ver una idea de lo que está realmente pasando. En este caso, pues ya vamos para el tercer negativa que tiene el problema en este momento, o sea, esa tercer falla, que es el traslado de prácticas democráticas a reglas. Entonces, en este caso se intenta pasar de las instancias democráticas a que haya unas reglas y nuevamente un currículo, un paso a seguir en cuanto a las instancias democráticas que se debe haber en un Estado. Efectivamente, ya todas las personas tienen un currículo cual seguir, donde la esfera de la vida social no debe ser vista, únicamente debe ser la esfera de la vida política,
más no la vida social de las personas a las cuales nos estamos atañando. Hay unos nuevos movimientos y derechos civiles que deben surgir para que haya un cambio de las reglas democráticas. Hasta que no haya unos derechos civiles realmente considerados por el Estado y realmente desarrollados por ellos mismos, no puede haber unas prácticas democráticas libres y sin censura como lo vemos realmente en los canales de comunicación, como efectivamente lo ven acá en Colombia con el Emporio Santo Domingo, con Canal Caracol y Ardila Lule, con RCN y pues demás medios de comunicación que invaden nuestro espectro de acceso a información. Por último, él habla sobre un problema muy importante que es la democracia institucional como Estado-Nación. Ejemplifica muy bien cómo el Estado-Nación genera abusos de poder y extiende el dominio incorporando redes de comunicación en los diferentes discursos que ellos aplican. Partiendo efectivamente de las instancias de poder que tienen el Estado-Nación, debe haber una democracia directa y participativa, ese ideal el cual se debe ser reflejado. Debe haber una misma línea de poder en cuanto a la deliberación de las decisiones que tiene para cada uno. El inconveniente es como yo anteriormente lo estaba comentando, o sea, es una escala pequeña que no se puede ser reflejada globalmente a una escala mucho mayor. Entonces en este caso el autor que plantea para quitar esa escala pequeña para que sea una escala mucho más grande y efectivamente haya un impacto entre la sociedad. Una teoría de democracia deliberativa, el cual los individuos en su totalidad como agentes autónomos en el sentido kantiano, que la persona debe realizar lo que debe hacer en cuanto a la toma de decisiones. Debe ser totalmente colectivo, pensando en el prójimo, más no en su pensamiento individual, teniendo en cuenta únicamente la emisión kantiana, ya que pues se ve reflejada en este caso. La deliberación que tenemos ahí no debe ser definitiva, debe haber una argumentación y una contraargumentación que inspire el diálogo comunicativo para generar nuevas ideas en el ámbito de los medios. En el momento en que se genera una contraargumentación, una argumentación, se va a alcanzar una legitimidad provisional o total en los acuerdos. En este caso lo que estábamos comentando es que debe ser unas instancias legítimas, donde cada persona en su gran mayoría esté de acuerdo en las acciones a seguir, o pues igualmente todos, que sea totalmente todos de acuerdo, unánime, el concepto que ellos indicaron, o igualmente en su gran mayoría, como pues nos indica la democracia, que es la partidaria para que efectivamente nosotros creamos procesos deliberativos. En este caso pues ya alcanzamos la legitimidad. Entonces efectivamente la democracia debe generar una interacción cara a cara, pero en este caso pues ya se puede hacer una interacción mediática o cuasi interacción, que igualmente debe ser aplicada en grupos pequeños. La cuasi interacción puede ser aplicada en grupos pequeños desde que genere pues un consenso, y ese consenso pues genere en las otras esferas otro consenso para generar una democracia participativa entre todos, generando grupos pequeños. En este caso, pues la democracia mediática genera la renovación de políticas, y en el momento en que se renuevan las políticas hay una dispersión de poder que genera pues que el poder sea evaluado, y tanto como evaluado como dispersado en todos los entes que generan y distribuyen el mismo. Y entonces en este caso habría múltiples centros de poder que generen razón y uso de los medios de comunicación. Bueno, entonces el cuarto punto, o sea, una estética de la responsabilidad global, nos presenta una dimensión ética que de cierto modo ha venido siendo desplazada por algunas instituciones privadas y públicas, en donde pues hay muchos intereses ideales políticos. El autor nos plantea que existe una dimensión del yo ética que ha sido una manipulación mediática a lo que nosotros consideramos como nuestro ser, como nuestro pensamiento. Entonces el autor nos propone que debemos desplazarnos a buscar la verdadera identidad, pensándonos más no solo como un solo sujeto en el mundo, sino pensar más en comunidad, pensar en el prójimo, que de una u otra manera ayude a recogernos en una sociedad unificada. Entonces el autor nos dice que existe una esfera burguesa que de cierto modo manipula las instituciones públicas y también privadas con las nuevas campañas mediáticas neoliberales. Pues no lo menciona así en el texto, pero es una idea neoliberal que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo, que es delegar las responsabilidades políticas al Estado y dejárselas al sector privado. Pues el autor nos propone que
para lograr llegar a una sociedad en donde seamos verdaderamente responsables de todos, debe existir alguna manera en donde la toma de decisiones, como el tipo de legislación, sea un enfoque popular. O sea, que dice que hay una opción que es muy utópica, que las personas que sean afectadas por la ley deben reunirse todas y debatir sobre esto, pero obviamente no es funcional. Entonces hace una propuesta que sea como un estilo local, en donde todo el mundo está hablando de la ley, pero en diferentes, como por así decirlo, mesas de participación, como en las juntas de acciones comunales, las organizaciones sociales, escolares, públicas. Bueno, y finalmente, para terminar, la reflexión que deja el cuarto punto es que debe existir una reflexión hacia los otros, más importante de las dimensiones políticas, sino de todo lo que tiene que ver con la ética y con la construcción del yo.